todos mis amigos y pues la gente que representa la audiencia de Antropo MX y cualquier oyente nuevo que quizás haya llegado aquí por el título del tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues como dice el título, vamos a hablar hoy de los apaches y de algunas de sus personalidades más recordadas. Tengo que decir que hay al menos dos inspiraciones para que yo tomara la decisión de grabar sobre los apaches, que siempre ha sido un tema bien interesante por varias razones. Por ejemplo, a mí me gustan mucho el género del western y pues los apaches también suelen estar ahí tanto como los mexicanos. Por otro lado, estaba hablando con un amigo que se llama Lorgio y me acuerdo que él mencionó que él o un pariente suyo tenían ascendencia no solo apache, pero sino de Jerónimo en particular. Y ahorita quienes no conozcan a Jerónimo van a ver que era todo un personaje. Y bueno, siendo yo de Chihuahua, creo que en general no es raro que a alguien le diga eso a uno, ¿no? De tener ese tipo de ascendencia, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, cuando yo crecí aquí, me acuerdo que yo tenía un amigo que iba a una escuela que se llama el Instituto América, que antes estaba en el centro, en un edificio antiguo. Y no sé si eso sea verdad al 100%, pero me contaba que había túneles. Y parte de la razón de esos túneles era para esconderse de los apaches y poder transitar la ciudad por abajo del suelo, ¿no? También, de nuevo, no sé si esto sea cierto o no, pero es lo suficientemente interesante en tanto forma parte como de una, digámosle, oralidad, ¿no? O sea, que es algo que uno platica de voz en voz. Esta ascendencia común con los apaches, por un lado, y esta idea de los túneles que hay en el centro para huir de ellos. Y yo también me acuerdo en la primaria, en el Día de Muertos, que intentábamos como hablar de leyendas locales, pues había la leyenda de una familia aristocrática que en una redada apache se escondieron y nunca pudieron salir del túnel, ¿no? Entonces que eran como una especie de fantasmas que rondaban el subsuelo chihuahuense. Y bueno, también un saludo a Little Mo, que espero esté escuchando esto. Y bueno, otra cosa que yo quería mencionar en esta introducción es que en realidad esto es un acto de piratería traductiva en nombre de la divulgación del conocimiento, porque Lágrimas de Apache en realidad es Apache Tears y es como es un podcast o es un episodio de un podcast de Hardcore History de Dan Carlin, que es pues una de mis personalidades podcasteras favoritas. De verdad que es muy chido el vato. Y entonces él tiene este episodio y dije, ¿sabes? O sea, tanta gente del norte de México, de Sonora y Chihuahua en particular, más allá de la comunidad, por ejemplo, soy antropólogo, ¿no? Comunidad antropológica, de ciencias sociales, historiadores. Más allá de ellos, creo que mucha gente tiene no solo como derecho en escuchar esto, sino que lo encontraría muy interesante, porque pocas veces yo he visto que se hable así y al nivel que lo hace Dan Carlin, porque Dan Carlin usa muchas fuentes, algunas de las que vamos a retomar hoy. Y por fuentes yo me refiero a documentos históricos, libros, pero varios de esos libros son oralidad pura y dura. O sea, los apaches, como muchos pueblos del mundo, no necesariamente tenían una escritura, mucho menos hace unos años, porque hay algunas que han incorporado el alfabeto griego. Bueno, el alfabeto lo han incorporado y desde ahí también escriben en su lengua, pero mucho antes de todo esto, pues había muchos pueblos que dependían de la oralidad, de sentarse junto al fuego y contar las historias, y en medida que esas personas o esos grupos fueron desapareciendo, pues también fue desapareciendo su historia. Ahora, la historia de los apaches con relación a Estados Unidos, a México, incluso a España, pues es del siglo XIX para atrás, digamos hasta el siglo XV. Entonces, ahora pensemos en esto. Poco a poco fueron muriendo los apaches y
poco a poco se fue extinguiendo esa historia, al punto de que si alguien no se ponía en las pilas, si no se decía, oye, tenemos que rescatar esta historia, estas historias, vamos a, por ejemplo, hacer entrevistas con los pocos apaches que quedan en las reservas, pues eso iba a morir. Y aquí es donde entra, no un apache, pero sí una mujer historiadora de nombre Eve Ball. Esta señora era de Kentucky, tuvo una vida creo que como maestra de inglés y cumplió más o menos los 50 años y dijo, ¿sabes qué? Quiero ser escritora, me voy a mudar a Nuevo México, voy a rentar una casa así chévere, por ejemplo en Albuquerque, un lugar así chido, y voy a escribir. Pero bueno, así es como es la serendipia, por decirlo, porque sí, estaba escribiendo eso, pero en realidad no es por lo que ella ha trascendido en la historia de la historia, por decir así, o de la historiografía, sino que en medida que estaba en Nuevo México, ella vivía cerca de una reserva apache, que es la de los Mescalero, y empezó a ver muchos de ellos, y empezó a platicar con algunos, y como que pudo pillar la vuelta, pudo decir, aquí hay algo de lo que yo puedo hablar, aquí hay algo interesante que no se ha hecho. Entonces se volvió o empezó a hacer el oficio o la profesión de historiadora desde la oralidad en gran medida. Se fue ganando el respeto y aprecio de muchos de estos apaches, algunos de los cuales incluso llegaron a conocer al mismo Indio Jerónimo, a Cochise, a Vittorio, a Mangues Colorado, y bueno, que eran actores de la historia norteamericana. Y por norteamericana estoy hablando de México también, porque México abarca una porción geográfica de lo que es Norteamérica, y toda esta historia pues también nos pertenece a nosotros, y ahorita van a ver de qué manera. Entonces ahorita vamos a pasar a algunas de las cosas que mencionó Eve Ball, entre otros, pero primero vamos un poquito a hablar de los apaches. Si en términos generales, digamos que son un pueblo que lingüísticamente hablando comparten similitudes y parentesco, por decirlo de cierta forma, con otros pueblos que se encuentran al norte de Norteamérica, en Canadá, e incluso en otras partes, porque lo que se sospecha es que eran grupos que hace miles de años, grupos de personas que cruzaron de Siberia hacia América y fueron descendiendo paulatinamente hasta pues básicamente ver el final de sus días en el famoso región sudoeste de Estados Unidos, y bueno, norte de México, particularmente Sonora y Chihuahua, como les decía, que es la parte donde también entra en contacto con Estados Unidos, en Arizona y en Nuevo México principalmente, ¿no? Ahora, algo que me parece muy interesante es que ellos empezaron a ocupar esas regiones del continente cerca del siglo XIV al XVI. Ahí es cuando se fueron asentando, que si se fijan es un poquito antes de que llegaran los españoles por ahí también. Por ejemplo, desde Florida, bueno, desde lo que ahora es Florida, ¿no? Entonces, pues los apaches, vamos a ir viendo algunas de sus características, como las redadas, casi como una forma de economía. Pero pues ellos guerreaban con distintos pueblos indígenas también de por ahí. Fueron guerreando o teniendo problemas con los españoles, luego con los mexicanos y los estadounidenses. Y así se fue formando la historia de ellos también en los 200 años consecuentes desde que ellos se ubicaron por ahí, ¿sí? Apache es una forma de decirle a varios grupos de individuos que compartían, como he mencionado, una lengua, y que también se dividían en fracciones como los chiricahuas. Ahorita vamos a ver algunos de los otros grupos, porque generalmente cuando pensamos en los apaches pensamos en los chiricahuas, y tiene también esto mucho que ver con el papel de la prensa, que ya cobraba ciertas formas hacia el siglo XIX, por ejemplo en la cobertura que dieron de la guerra en Cuba de España. Y
ya existía la prensa amarillista, ya existían como este tipo de encabezados. Y bueno, el viejo oeste pues se volvió algo fascinante, y Hollywood, no se diga, también contribuyó a esto. A veces cuando pensamos en los pueblos indígenas, pensamos por ejemplo en los Sioux o en los Huiraritari, y así con colores vistosos, penachos. Y no siempre es el caso, ¿no? Los apaches eran personas muy prácticas, que su vida transcurría en un espacio bastante inhóspito. Entonces digamos que eran austeros. Se cubrían la parte del pelvis como con una especie de trapo a la que le enredaban alrededor de ellos para cubrir su sexo, por decir, y lo amarraban con un cinturón. Usaban mocasines de piel plegables que cuando hacía frío lo podían desenrollar hasta más allá de sus rodillas para cubrirse del frío. Y también usaban una especie de pedazo de tela en sus cabezas. Eran un pueblo escurridizo, que se movía bastante. Y ese tipo de pueblos nunca han sentado bien en los estados-nación. Entonces, cuando Estados Unidos y luego México se van formando como naciones, tienen un problema con los apaches, porque no los pueden controlar, y otras varias razones. Y así empieza un proceso de guerra, de toma y daca de guerra. Algunas otras cosas interesantes de los apaches que nos dejan ver que eran fascinantes, ¿no? Era que, por ejemplo, eran capaces de recorrer 40 kilómetros en un día a pie. Y si andaban en caballo, porque eran grandes jinetes, podrían recorrer hasta 160 kilómetros en un día. De nuevo, recordándoles, en un ambiente inhóspito, donde la temperatura puede más o menos rondar los 48 grados centígrados en un mal día y más. Eran estupendos tiradores de rifle, de pistola, que eso no siempre era el caso de los indios nativoamericanos. Y bueno, Dan Carlin hace una analogía que a mí me parece interesante y que yo llevo un poquito más lejos, porque él dice que él a veces compara ciertos pueblos con vehículos, ¿no? Entonces dice, la persona urbana promedio pues sería algo así como un Chevy, ¿no? Un sedán. Y ha habido otros pueblos, como por ejemplo dice los espartanos, que eran como un Ferrari, ¿no? Con ciertas características para ciertas funciones. Yo pienso que en ese sentido, si hiciéramos una analogía de vehículos, pues los apaches serían algo así como un Jeep, como con unas metralletas integradas, unas llantas que no se ponchan, capacidad para subir el cerro, o sea, eran rifados los vatos en su forma de vida. Y por eso se tardaron y se batalló tanto para dominarlos, ¿no? Y bueno, ya esta es más o menos una introducción que yo quería darles sobre ellos, sobre este pueblo tan buenos para esconderse y transitar el desierto. Y cierro la introducción con un relato de John Crimney, que era un soldado norteamericano que peleó mucho contra los apaches. Entonces los conocía bien, porque eventualmente en la guerra contra los apaches tuvieron que utilizar a los apaches scouts, que les ayudaban a combatir a los apaches. Entonces él se encontraba con uno de esos scouts apaches aliados y se ponen a jugar un juego. Le dice el apache a John, oye, ¿sabes qué? Me voy a esconder así cerquita de ti y yo quiero que tú me encuentres. Y pues John dijo, pues esto va a estar fácil, estamos como en una especie de pradera, cientos bancos de arena, pero pues hay una visibilidad, ¿cómo se me va a esconder este man así rápido? No, pues no creo. Entonces ya se voltea, le dice, yo te voy a gritar, tú camina hacia adelante con lentitud, de espaldas, yo me voy a esconder y te voy a echar un grito ya cuando me esconda. Entonces así le hacen. Y yo no encontraba a este vato, ¿no? Entonces dice así el relato que él mismo escribió, dice, con una traducción libre de mi parte, miré por todas partes, no había en dónde esconderse. La pradera donde estábamos era lisa y llana.
Era como si la tierra se lo hubiera tragado. No lo encontré y me rendí. En eso, para mi sorpresa, emergió riéndose con júbilo, a 2 pies de donde yo estaba. Este vato se había logrado enterrar en la tierra en un lapso corto de tiempo y bueno, también se cuenta que ellos, por ejemplo, se pelaban de las reservas, se escapaban y no los podían bajar del cerro. Y decían, ¿cómo le hacen estos vatos? No tienen agua ya, nada. Pues bueno, ellos tenían lo que ahora diríamos un clavo, como ciertos escondites de alimento, de comida, de vestimenta. Y bueno, en este recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a hablar de nuevo de algunos personajes femeninos, masculinos: Victorio, Jerónimo, Lodson, Colorado Magnus, creo que se llamaba. Vamos a ver algunas batallas que ellos tuvieron. Vamos a ver la naturaleza de su relación con estas 3 naciones que he mencionado. Y bueno, espero lo disfruten.